Bien, mis hermanos, continuamos con nuestro estudio, nuestra formación de la historia de la Reforma Protestante. Hemos visto algunas causas que condujeron a la Reforma, que fueron impulsadores, si es por llamarlo así, muy fuertes, motivos muy fuertes por los cuales se dio esta protesta o esta revolución en el siglo XVI dentro del mismo seno de la Iglesia católica. Hay que recordar, y soy bien claro, que ninguno de los reformadores, especialmente en este caso Martín Lutero como Jorge Agustino, la intención de él nunca fue dividir la iglesia ni tampoco el dividirse de la iglesia. La intención de él era hacer unas reformas porque sabía que eran necesarias, como estamos mirando en todas estas prácticas populares, en todas estas situaciones que se estaban dando. Vio la necesidad de una reforma, de un cambio, para bien, obviamente, pero no fue interpretado de esa manera por los máximos jerarcas de la iglesia, como lo vamos a ver a continuación. Dentro de estas causas que condujeron a la reforma, como acabamos de ver, no fueron solamente prácticas populares como la mariología o la exposición de los santos, sino también dentro de la misma iglesia había unas prácticas que condujeron a esta reforma. Una de ellas fue el absolutismo papal. La historia, bueno, muy corta, pero vamos a tratar de resumirla. La historia de este absolutismo, del desarrollo del absolutismo papal es muy interesante. Desde los primeros siglos del cristianismo, los obispos, ellos habían empezado a adquirir cierta jerarquía y a ejercer una supremacía en la iglesia, que con el correr de los siglos se aumentó. Hay que aclarar que la palabra obispo en el texto griego, donde aparece cada vez en el Nuevo Testamento, se refiere a supervisor, dirigente y más bien organizador, pero más bien era un supervisor. A eso se refiere la palabra obispo, ¿no? No tenía el sinónimo de jerarca, no tenía el sinónimo de cabeza, no tenía el sinónimo de autoridad, sino más bien era la palabra estaba relacionada directamente con el servicio y la administración. Bien, como quiera que sea, ya para el siglo II, Ireneo había escrito que estar de acuerdo con los obispos es pues una necesidad. Y no solamente él daba a Ireneo importancia a los obispos como cabeza de la iglesia, sino también a Roma como el centro del cristianismo. Él decía, todas las iglesias deben estar de acuerdo con la iglesia de Roma, porque allí es donde se ha conservado fielmente la tradición apostólica. Así de que él finalmente dice también, es necesario que todas las iglesias estén de acuerdo con la iglesia en Roma. Así es de que aquí empezamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Ya para el siglo III, Cipriano comenzó a hablar de la autoridad de los obispos, particularmente la autoridad del obispo que se encontraba en Roma. Y él decía que la palabra del obispo era la palabra final en todos los asuntos de autoridad. Lo que no decía el obispo o lo que no estaba con el obispo no estaba dentro de la iglesia. Así de que con el correr de los años, los sínodos, las reuniones y los concilios, ellos empezaron a mirar al obispo de Roma como la fuente de autoridad y ortodoxia. Y bueno, esto era de esperarse porque al fin y al cabo Roma era la ciudad más grande y al fin y al cabo era la ciudad más importante dentro del Imperio Romano. Durante el siglo IV, los dos personajes más prominentes en Roma eran el emperador y el obispo, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta porque esto también nos ayuda a tener el concepto claro de por qué el absolutismo. Así es de que los dos personajes más importantes, más prominentes y en autoridad y en todo el sentido era el emperador para el siglo IV y el obispo en Roma. Ya para el año 330, el emperador Constantino cambia la capital del imperio de Roma, del imperio romano, la cambia de Roma a Constantinopla y allí él trasladó su residencia habitual y permanente. Así de que no solamente esta acción, que era la intención de Constantino,
debilitó o era para debilitar políticamente a Roma como capital del imperio, sino que definitivamente, y esto fue una consecuencia tal vez no propiciada por él mismo, sino que se dio, es que el personaje más importante llegó a ser el obispo de Roma. Era la autoridad máxima en Roma. Ya el emperador no estaba porque se había trasladado a Constantinopla. Así es de que entonces, entre comillas, le deja ese puesto de máxima autoridad al obispo. De ahí en adelante surgen una serie de controversias en muchos concilios que se realizan porque el obispo de Roma quiere tener tal influencia y tal autoridad sobre todos los asuntos que lo que él decía era totalmente relevante. Así de que esto es lo que está empezando a pasar. Ya para el siglo V, a comienzos del siglo V, Inocente I hizo la declaración de que en el mundo cristiano, en el cristianismo, nada debería aprobarse en asuntos de fe sin la aprobación del obispo de Roma, y que todos los demás obispos deberían dirigirse a él, al obispo de Roma, en busca de ortodoxia, o sea, de una dirección recta en cuanto a doctrina y en cuestiones de autoridad. Por otro lado, Agustín de Hipona, en su libro clásico La ciudad de Dios, expresó que la iglesia cristiana establecería aquí un reino espiritual cuya capital era Roma y que, dice él, que la capital Roma y que el gobernante de ese reino mundial, que él llamó un reino espiritual aquí en el libro de la ciudad de Dios, que entonces el gobernante principal de ese reino sería el Papa y que así sería llamado. Así de que esto es como se va desarrollando todo. El primer obispo de Roma, escuchen esto, el primer obispo de Roma que utilizó el título de Papa fue León I. Esto fue del año 440 al año 461. Y también es conocido como León el Grande o el Grande León I, que él declaró ser un descendiente directo del apóstol Pedro y que por lo tanto había recibido la autoridad directa del apóstol. Y él decía que la primacía de Pedro había sido perpetuada por los papas, ¿sí? Los cuales estaban relacionados con Pedro de la misma manera en que Pedro estaba relacionado con Cristo. Hasta allá llegaba la situación. De ahí entonces, ese absolutismo papal, esto en el siglo V, no fue antes, fue para el siglo V, cuando empieza a adquirir el obispo de Roma esta supremacía, y durante la Edad Media llega a convertirse en un absolutismo papal sin precedentes en la historia de la Iglesia, y alcanza su máximo punto en el siglo XIII, con Inocente III. Y bueno, aquí vemos cómo se va desarrollando esto. Al final del siglo XIII, toda Europa gira en torno a una persona, que es el Papa Inocente III. Su poder e influencia fueron tales que a la edad de 27 años ya era cardenal y a la edad de 37 llegó a ser Papa. Y ese hombre añadió a la lista de títulos de Papa el Vicario de Dios. ¿Sabe que hoy en día en la tierra papal, en una corona que él se pone, pero no recuerdo el nombre, pero en la tierra papal dice Vicarius Filii Dei, y eso quiere decir en latín, para el español quiere decir vicario del Hijo de Dios. Allí Inocente III tuvo una gran influencia sobre el Concilio Laterano, sobre la doctrina, el dogma de la Iglesia Católica Romana, completó los sacramentos y el dogma de la Iglesia como la transubstanciación, como dogma oficial de la Iglesia, y la penitencia como el séptimo sacramento, y allí Inocente III estableció de una manera contundente y categórica la Inquisición. Durante este gobierno de Inocente III, el pontificado de Inocente III, el papado alcanzó su máximo poder. Así de que todo esto es lo que está pasando allí en estas prácticas dentro de la misma iglesia que condujeron a la reforma. Estamos viendo el absolutismo papal, ¿sí?
Otra práctica dentro de la misma iglesia fue la corrupción del clero. Por otro lado, dentro de la misma iglesia, el clero era ineficiente en términos generales. Había aumentado en proporción inversa al absolutismo papal y el poder del papado. Muchos de los sacerdotes de la iglesia del medioevo eran muy versados, eran literatos, y más bien lo que esto produjo es que el clero, siendo literato, pero en alguno de los, digámoslo, las partes más altas del clero, digamos el papa y unos obispos muy pocos eran muy versados, leían, pero podían contarse de 10, unos 2, por eso ellos creían en ese absolutismo a nivel del Papa y unos pocos que estaban alrededor de él o sus conocidos. De ahí para abajo, definitivamente, ¿cómo le llamarlo? La ignorancia del clero, de 10, 1 o 2 literatos estudiados y muy bien preparados, pero de ahí hacia abajo había muchos sacerdotes que no habían podido estudiar, que no eran estudiados, que no se habían preparado, y eso de una manera muy particular había rebajado la eficacia del sacerdocio. Si bien es cierto, había muchos sacerdotes sinceros, definitivamente, y motivados por una vocación y un verdadero celo espiritual y una vocación ministerial, muy pocos por lo demás, y los demás de 8, de 10, 2 de los otros 8, definitivamente había una ausencia tremenda de celo por la obra misionera, de profundo sentido de la misión o capacidad espiritual. Brillaba por su ausencia todas estas características. Había un sistema financiero dentro de la iglesia, y este sistema financiero, es decir, económico, predominaba en la iglesia, y era posible definitivamente que una persona que tuviera una personalidad, alguien que tuviera una personalidad agresiva, podía decir con autoridad y decir, yo estoy acá, podía ganarse definitivamente la vida muy cómodamente ejerciendo el sacerdocio por siempre. De aquí que muchos empezaron a entrar al ministerio, no por razones ministeriales o vocacionales, o porque el ministerio sacerdotal, o en este caso, les produjera alguna satisfacción y llenura espiritual. Más bien empezaron a mirarlo como algo meramente de una fuente de ganancia. Faltaba la vocación ministerial y un deseo honesto y sincero por obtener una educación teológica posible para desarrollar un mejor y eficaz ministerio. Solamente estaban pensando ya para esta época en cómo podían vivir del ministerio. Así de que mucha falta de educación entre los sacerdotes, definitivamente una ignorancia en cuanto a las escrituras, no inspiraba respeto a ninguno de los laicos más educados, que para esta época, ya para la Edad Media, muchos de ellos laicos se habían preparado, habían estudiado como consecuencia de el movimiento que también viene para esta época, que es el Renacimiento. Lo vamos a ver más adelante. Definitivamente esta corrupción también, no solamente en cuanto a pensar en dinero, sino una corrupción moral en el clero tremenda y rampante y muy descarada, también era una fuente que motivaba a muchos querer estar allí dentro del clero. Si una persona entraba al ministerio por razones puramente materiales, sin una verdadera vocación material, esa persona, por lo general, siempre pensando en función del dinero, desarrollaba un ministerio que carecía de escrúpulos, y definitivamente lo cual hacía difícil que esa persona pudiera cumplir con el voto de celibato y la abstinencia sexual.
La práctica, por eso, la práctica del concubinato y la relajación moral entre los sacerdotes era muy conocida en la Edad Media. Y esta condición tan triste y lamentable se empieza a notar también en las obras clásicas de sátira y de burla de algunos de los grandes autores del siglo XV y XVI. Nosotros tenemos un ejemplo, es muy interesante leerlo, la obra de Boccaccio, el Decamerón. Incluye una colección de cuentos en los cuales se expresa su burla y sarcasmo, entre otras características, de los monjes y sacerdotes de su tiempo. En el siglo XVI, la obra clásica de Desiderio Erasmo de Rotterdam, el elogio de la locura, es una sátira donde él hace burla, entre otras cosas, al carácter personal de los monjes. Todo esto está pasando dentro de esta iglesia del siglo XVI. Otra situación que tenemos nosotros que ver dentro de la iglesia fue el exceso de formalismo. Y bueno, siempre tenemos que hacer una comparación entre esa iglesia del siglo XVI y la iglesia neotestamentaria. Ya para la iglesia del Nuevo Testamento, sus prácticas y su forma era algo muy sencillo. Acordémonos, se caracterizaba por un sentimiento de hermandad entre los creyentes, un culto de adoración sencillo. Y sencillamente, ¿qué era el culto y en qué consistía la adoración? Sencillamente, una lectura de las Escrituras, particularmente pasajes del Antiguo Testamento que anunciaban la venida del Mesías. También se realizaba una oración espontánea, sin mucha preparación, pero muy espontánea, pero muy sincera, con mucha reverencia. Y un mensaje sencillo, pero contundente, obviamente, que consistía en la interpretación, en la declaración de esa verdad bíblica. La Santa Cena consistía en una ceremonia muy sencilla, pero con total reverencia, recordando la muerte y la resurrección de Cristo, y el bautismo también se practicaba, en el cual los nuevos creyentes convertidos recibían su ingreso o eran recibidos a la comunidad cristiana. Lo principal es que la iglesia del Nuevo Testamento carecía en absoluto de algún formalismo, de alguna organización, jerárquica. La iglesia del Nuevo Testamento no tenía esa organización eclesiástica que empezamos a ver ya para el siglo IV, el siglo V y desarrollada totalmente en el siglo XVI. Definitivamente para el siglo III o IV ya el ritualismo se había apoderado de la iglesia. El sermón, que era parte principal del culto de adoración en la iglesia primitiva, había sido desplazado. Ya para esta época había sido desplazado. Antes era parte del sermón fundamental de ese culto sencillo de la iglesia del Nuevo Testamento, pero aquí ya empieza a ser desplazado por una liturgia muy elaborada de la Santa Cena. Todo eso de la Santa Cena, la Eucaristía, llega a ser más importante que la predicación o la exposición de la palabra de Dios. Y bueno, incluye una letanía, el beso de paz, el ofertorio, la consagración de los elementos, bueno, etcétera. Todo eso toma lugar de la importancia de la palabra de Dios, ¿sí? Ya para el siglo VII la Eucaristía se había convertido en la parte principal del culto de adoración y ocupaba la mayor parte del mismo, así de que el sacerdote también entonces tenía que vestirse con una vestimenta especial y cada una de estas partes tenía un significado especial, muy espiritual para ellos. Y bueno, infortunadamente, todo este formalismo va cambiando la importancia de la adoración en la iglesia. Tenemos que ver también los abusos eclesiásticos y dentro de esas causas inmediatas que provocaron la reforma del siglo XVI, nosotros tenemos que ver que había muchas prácticas eclesiásticas de la iglesia de la Edad Media y estos abusos eclesiásticos los vamos a
a mirar nosotros muy por encima, pero todos estos están relacionados entre sí. Y entre ellos tenemos las anatas en primer lugar. Pero yo creo que no me voy a detener acá, más bien le voy a pedir el favor a ustedes que investiguen cada una de estas abusos eclesiásticos, las anatas, las colaciones, las preservaciones, las expectativas, las dispensaciones, la simonía, el nepotismo, las recomendaciones, el diezmo, el pluralismo y el absentismo. Le voy a pedir que por favor ustedes a manera de investigación estén allí recopilando información de cada uno de estos abusos eclesiásticos, qué representaba, qué significaba, qué quería decir. Pero algo que es muy importante para esto de la Reforma Protestante son las indulgencias. Ya el Cuarto Concilio Laterano había establecido dos cosas, entre otras, pero dos cosas importantes con relación a esto. Uno, la adopción de la transubstanciación como parte del dogma de la Iglesia, y la otra, la institución de la penitencia como uno de los 7 sacramentos. Además, el concilio adoptó una fórmula para cumplir con la clase de arrepentimiento que la persona tenía que hacer a fin de que definitivamente pudiera pagar por el mal que había hecho. Primero, un acto de contrición por los pecados. Segundo, una confesión auricular. Tercero, palabra de absolución que solamente el sacerdote podía dispensar, y la penitencia que solamente el sacerdote podía decir de qué se trataba. Y la penitencia se podía cumplir en varias formas: haciendo buenas obras, haciendo un peregrinaje o sencillamente comprando una indulgencia de la Iglesia. La Iglesia de la Edad Media enseñaba que el pecado involucraba una culpa tremenda, muy fuerte, muy grande, y que relacionado con la culpa estaba entonces también ese castigo o penitencia por la gravedad del pecado. Así de que el pecador arrepentido era perdonado, escuche, gratuitamente de la culpa de su pecado confesado. Está bien, hasta ahí no hay ningún problema. Sin embargo, debía cumplir con la penitencia de la Iglesia. Era solamente la penitencia que el sacerdote le imponía. Así de que la idea era que si el pecador tenía una sincera actitud de arrepentimiento, Dios lo perdonaba de su culpa. Pero el sacerdote, como representante de la Iglesia y a través de solo la cual se podía obtener la salvación, debía insistir en una penitencia o castigo muy severo. Y si el penitente no cumplía con su penitencia en esta vida, entonces debería hacerlo más allá en el purgatorio. Así se desarrolla todo esto de las indulgencias. Las penitencias de la Iglesia que imponía la Iglesia eran tan pesadas que a menudo muchos penitentes no podían cumplir con dichas penitencias. Por ejemplo, dice la historia que una persona que había perdido una pierna no podía ir en peregrinaje. O podía suceder que alguien que sinceramente se había arrepentido y confesado sus pecados muriera antes de tener la oportunidad de cumplir con su penitencia. Esto, por supuesto, definitivamente no era justo. Entonces, para un cierto sentido de equilibrio o de equidad, la Iglesia dijo que había algunas excepciones. Por ejemplo, si la persona daba prueba de que su arrepentimiento y confesión eran sinceros, se le absolvía de cualquier pecado bajo promesa de que en el futuro cumpliría su penitencia. O en el caso de la persona que había perdido una pierna, se le permitía que sustituyera su peregrinaje dando limosnas. Ya para el siglo X, entonces, la Iglesia comenzó a enseñar que los méritos hechos por Cristo, que eran realmente muchos, en exceso, sobrepasaban las necesidades humanas, formaban un vasto tesoro. A estos méritos de Cristo no eran suficientes los méritos de Cristo, sino que les añadieron los méritos de la Virgen María y la de los santos, ya que por su heroísmo y su compromiso y su santidad habían hecho más méritos de lo que ellos necesitaban para su propia salvación. Eso decía la indulgencia, eso decía todo este andamiaje de las indulgencias. Así de que entonces
Todo este vasto depósito de méritos representaba una posesión tremenda que solo tenía, escucha, solo tenía la iglesia. Así de que la iglesia enseñaba que solo podía hacer uso de este tesoro de buenas obras y aplicar los méritos a fin de satisfacer las penitencias que ellos mismos habían establecido a los penitentes, que no podían cumplir con sus penitencias. Así de que entonces, ¿qué hacía la iglesia? Como habían tantos méritos allí almacenados por Cristo, por la Virgen y por los santos, entonces la iglesia empezó a decir que por una suma de dinero, los méritos que esa persona necesitaba en sustitución de la penitencia, ellos, la iglesia, los tenía y se los suministraba para que ellos pudieran ser perdonados y libres. Así de que entonces, esta clase de conmutación o de intercambio era la esencia de la indulgencia. Usted no puede pagar, no tiene méritos para quedar libre de pecado, pero puede con un dinero comprarle a la iglesia lo que le hace falta para ser perdonado. Eso era la base de las indulgencias. Tremendo. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de la Edad Media. Tenemos que mirar entonces también algunas fuerzas precursoras de la Reforma. De precursoras nos referimos a que estas fuerzas, si bien es cierto, la Reforma protestante propiamente dicha se da como tal para comienzos del siglo XVI, es decir, el año 1517, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, hubo algunas fuerzas o motores precursores que condujeron a fuerzas. Ya miramos algunas causas, pero entonces tenemos que mirar que hubo algunas fuerzas o propulsores para esta reforma protestante, obviamente dentro de esta gran convulsión religiosa, pero que ya se veía venir en siglos anteriores. Y lo que ocurre en el siglo XVI no es otra cosa que el desbordamiento de estas fuerzas que habían estado haciendo presión por espacio casi de 2 siglos. ¿Sí? Lo mismo que las causas que condujeron a la reforma, como ya hemos visto, la corrupción del clero, las prácticas populares, bueno, el absolutismo papal y todo esto. Estas fuerzas precursoras son múltiples y muy complejas, pero trataremos de definir 2 de ellas básicamente. Una de ellas fue el misticismo. El concepto de que fuera de la iglesia no hay salvación, ya sabemos, nació con Cipriano en el siglo III. Y ya para el siglo XVI la iglesia de la Edad Media se había consolidado firmemente en la estructura de la misma organización eclesiástica. El concepto que prevalecía a fines de la Edad Media era que la salvación es por medio de la institución, solo de la institución de la iglesia, participando en sus ritos, ceremonias y sacramentos. Durante el siglo XVI surge un movimiento, el misticismo, y comenzó a negar este misticismo abiertamente que el único camino hacia Dios era el de la iglesia. Ellos lo comenzaron a decir. Los místicos ponían énfasis en la conciencia directa de la presencia de Dios y su poder espiritual en el creyente. Es decir, una persona podía mantener una relación directa con Dios sin la necesidad o la función de la intermediación del sacerdote o de la iglesia. Esto significaba, según el movimiento místico, que definitivamente se podía dejar de lado todo el sistema de sacramentos de la iglesia. Los místicos enseñaban que no solamente con hacer buenas obras la persona quedaba justificada. Una persona hace buenas obras porque ya ha sido justificada, decían los místicos, y enseñaban también estos, que el corazón puro es el verdadero trono de Dios.
supremo y ponían énfasis en la vida piadosa, y ellos mismos, estos místicos, anhelaban una iglesia cada vez más pura. Habían dos grupos místicos, uno en Alemania, llamado los Amigos de Dios, que eran sacerdotes, monjas y laicos que vivían vidas piadosas. En Alemania, los Amigos de Dios. Su producto literario de esta época, de los Amigos de Dios, de este grupo místico, es un llamado teología germánica, que no era otra cosa sino un resumen, pero muy vasto de los miembros de esta comunidad, los Amigos de Dios. Con el tiempo llegó a convertirse en una obra clásica de obligada lectura y llegó a ejercer este libro y este grupo, los Amigos de Dios, una influencia directa en el pensamiento de Martín Lutero. Otro grupo, ya no en Alemania, sino en los Países Bajos, hoy conocido como Netherlands, se denominaba los Hermanos de la Vida Común. El personaje más representativo de ellos fue Thomas Kempis, y el autor, él es el autor de una de las obras más clásicas del cristianismo y la espiritualidad y el misticismo cristiano de la época, La Imitación de Cristo, Imitatio Cristo. Es muy bonita esa obra. La obra de la Edad Media, definitivamente, esta obra ha causado un gran impacto dentro de, aún siendo de la Edad Media, ha causado un gran impacto dentro de los círculos cristianos hasta la actualidad. Así es de que los reformadores se ven altamente influenciados, altamente implicados en todo este movimiento místico. Por ejemplo, la idea de que una persona puede gozar de una comunión directa con Dios sin necesidad de la mediación de la iglesia o de los sacerdotes inspiró muy seguramente a Martín Lutero en uno de los puntos fuertes de la Reforma Protestante, que fue el sacerdocio universal de los creyentes, en el cual Martín Lutero dice que cada creyente es su propio sacerdote delante de Dios. Ese es importante tenerlo en cuenta. El otro, a gran fuerza precursora de la Reforma Protestante, fue el Renacimiento. Y es que influyó positivamente, pero muy fuerte, el movimiento de la Reforma Protestante. La palabra o el término Renacimiento se usa en los círculos culturales hasta el día de hoy para designar la revolución cultural que sacudió a Europa entre los siglos XIII y XVI. Este renacimiento marca el fin de la Edad Media y da origen a el comienzo de la Edad Moderna, ¿sí? Porque estos son los siglos que se caracterizan por la libertad intelectual, el genio creador, la expresión artística. El Renacimiento produjo grandes cambios, pero tan drásticos y tan fuertes, no solo en las artes, la música, la literatura y las ciencias, sino también en las bases económicas de la sociedad, de la vida para ese momento. Ya la estructura de los estados no iba a ser la misma. La estructura de la sociedad a partir del Renacimiento no fue la misma. La estructura, la formación de las ciudades-estado, del mismo pensamiento del ser humano, no volvió a ser el mismo después del Renacimiento. Alguien dijo que durante el Renacimiento se produjo un nuevo hombre y una nueva era. Por lo menos dentro del Renacimiento hubo unos avivamientos tremendos intelectuales en la literatura, la arquitectura, la escultura, la pintura, la investigación científica y la invención. Todas estas áreas fueron influenciadas tremendamente por el movimiento renacentista. La reforma se vio altamente influenciada e impactada por el Renacimiento. Hay quienes dicen que definitivamente la reforma es producto del Renacimiento. Otros dicen que la reforma le da forma a el movimiento renacentista. Así de que esta explosión de la reforma del siglo XVI no es otra cosa sino producto de otra explosión
mucho mayor que abarcó a toda Europa entre los siglos X y XVI, que fue el Renacimiento. Renacimiento, si nosotros lo miramos a la luz de la Biblia, a la sola palabra o a la luz de lo espiritual, nos referimos a algo que toma vida de nuevo, algo que vuelve a nacer, ¿sí? En este sentido, nosotros tenemos que mirar qué pasó con la Reforma Protestante a la luz del impacto del Renacimiento, ¿sí? Si bien es cierto esto de esta despertar en la ciencia, la investigación, la invención, la pintura, el arte, la música, nosotros tenemos que darnos cuenta que, bueno, no fue tanto su impacto así en la Reforma Protestante, pero definitivamente hay algunos elementos del Renacimiento que sí impactaron tremendamente, que permearon tremendamente la Reforma Protestante. Vamos a referirnos a tres de ellos de una manera muy resumida. El espíritu individualista. La Edad Media se caracterizó por la pérdida del individualismo. El sistema de pensamiento que predominó durante la Edad Media, inclusive dentro de la Iglesia, era el sistema deductivo. Escucha, el deductivo. Este sistema empieza razonando con principios y reglas generales de los cuales se deducen principios y reglas particulares. Una vez que estos principios y reglas generales se han establecido y definido, el individuo debe mantenerse dentro de los mismos, o de lo contrario se convierte en un rebelde si no se mantiene dentro de esto, es decir, dentro de lo que la Iglesia decía, dentro de lo que la Iglesia establecía y estipulaba como dogmas. Si no se mantenía en ello dentro de esos parámetros establecidos de reglas y principios, era un rebelde. Y el sistema sobre el que se basó entonces Tomás de Aquino y sobre el cual la Iglesia de la Edad Media estableció un dogma, inclusive usando la versión latina de la Biblia, la Vulgata, como su base. Una vez que los principios generales fueron establecidos, tanto el dogma de la Iglesia como su base, la Vulgata latina, se consideraban intocables. Nada podía hablar de la Iglesia, nadie podía hablar de la Vulgata latina. Se consideraba el latino o el latín la lengua sacra o la idioma sagrada. Y cualquiera que se atreviera a ponerlos en tela de juicio o de duda o de crítica era un hereje. Y esto contribuyó definitivamente a que cualquier persona que quisiera pensar de forma individual, personal, llegar a sus propias conclusiones, de toda manera fuera acallado. El individualismo personal se perdió totalmente en la Edad Media. El movimiento individualista del Renacimiento, entonces, definitivamente tenemos que mirarlo más bien desde la perspectiva del movimiento humanista, ¿sí? Desiderio Erasmo de Rotterdam es el principal representante del movimiento humanista. ¿Qué decían los humanistas? Los humanistas se distinguían por su esfuerzo por hacer estudios críticos, independientes de documentos antiguos, a fin de que se pudiera establecer por medio de ellos si esos documentos escritos antiguos eran fidedignos o no. El humanista Laurentino Valla, por ejemplo, usando la metodología del estudio crítico, ¿sí? Pudo establecer para el año de 1440 que un documento antiguo, conocido como la Donación de Constantino, en el cual se había dicho que el emperador de esa época había donado en el siglo IV una propiedad para el uso del obispo de Roma, era falso. Pues había indicios de que se había escrito después de la muerte de Constantino. Lo que pasa es que en ese documento, llamado la Donación de Constantino, un documento que según ellos la Iglesia lo tenía en su poder y que Constantino lo había escrito, era una donación para la Iglesia, porque el emperador Constantino lo había escrito. Pero más adelante
con investigaciones de idiomas antiguos y todo esto, se dieron cuenta que era falso, que alguien se lo había inventado, no sabemos quién, pero podemos suponer, para tener esta propiedad. Bueno, Erasmo de Rotterdam fue un místico holandés, se acuerdan los hermanos de la vida común, más bien de Netherlands hoy en día. Los hermanos de la vida común, él perteneció a este grupo y tenía, era un pensador bíblico y era un humanista bíblico entonces. Y él aplicó el estudio de los originales bíblicos en el griego, en el hebreo, y lo usó para una metodología para que los otros investigadores humanistas seculares aplicaran ese mismo método a cualquier otro texto, no tenía que ser la Biblia. Así de que con este método, según ellos, pudieron establecer que la religión, la versión oficial de la Iglesia para la Biblia era la Vulgata Latina. Y aunque estaba llena de errores y traducciones equivocadas, así de que a ellos no les importó esto, solamente quisieron hacerlo de esta manera. El impacto de Desiderio Erasmo de Rotterdam en su obra maestra, El elogio de la locura, estableció una fuerte impacto dentro de la sociedad de la Europa del siglo XVI. Este fue el impacto de, llamémoslo así, del humanismo, del espíritu individualista dentro de lo que se llamó para impactar la reforma dentro del Renacimiento. ¿Está bien? Esto obviamente influenció tremendamente a Martín Lutero. El espíritu nacionalista de los siglos XIII al XVI, estos se caracterizaban por la multiplicación y el crecimiento de nuevos pueblos-estados, es decir, pequeños pueblos que más tarde se convirtieron en estados, se reunían con otros clanes. Acordémonos que para esta época estaba el feudalismo, no habían países todavía constituidos como tal. Cuanto más grandes y poderosos eran los estados, más poder e influencia tenían sus reyes. Y esto le dio a los reyes un poder divino o el derecho divino de los reyes dentro de este concepto y para este momento. Así de que el hecho más importante en la relación de los pueblos durante esta época fue el surgimiento de los idiomas modernos. Es clave esto, es muy importante. Por eso decimos que el Renacimiento, con esto del espíritu individualista, el espíritu nacionalista, con todos sus elementos, que son muchos, que no los podemos detallar acá, influenciaron fuertemente para la Reforma Protestante, el surgimiento de los idiomas. Estos mismos idiomas le impartieron al pueblo un sentido de identidad y de pertenencia, lo que llevó a su vez a que esos pueblos-estados demarcaran límites y más adelante esos límites llegaron a convertirse en naciones modernas. Este énfasis de idiomas, límites y nacionalidades contribuyó a un espíritu fuerte de patriotismo, de nacionalismo, un deseo de defender, decían ellos, entre comillas, lo que es nuestro, un sentido de autonomía propia que comenzó a manifestarse excesivamente en un espíritu nacionalista. Y eso dio origen a algo muy desastroso en la historia en la historia universal, conocido como la Guerra de los 100 días entre Inglaterra y Francia por asuntos territoriales. Y ustedes podrán recordar la historia de Juana de Arco justo para ese mismo momento de la historia. Así de que podemos ver que uno de los grandes representantes también de esta época del Renacimiento es Nicolás Maquiavelo. Él influyó mucho con sus escritos, un patriota italiano, y que después del establecimiento de la República Italiana, Maquiavelo escribió un libro titulado El Príncipe,
y definitivamente se convierte el príncipe como un manual con el propósito de ayudar a Italia, al príncipe de Italia exactamente, a unir todo el país. Así de que Maquiavelo dice que el Estado es un fin en sí mismo y por lo tanto no es responsable de nadie. Y Maquiavelo trata de justificar la teoría de que en política el éxito lo es todo. Tal vez el fin justifica los medios. Bueno, en fin, todo esto se está dando para esta época. ¿Por qué es importante este espíritu nacionalista en la reforma del siglo XVI? Como la Iglesia era una institución internacional y por lo tanto considerada en todas partes como extranjera, cada persona, cada habitante de una nación, donde quiera que estaba, esa iglesia extranjera empezó a mirar al Papa, la cabeza de la iglesia, y esos poderes extraordinarios y que los habían controlado en los asuntos religiosos y económicos durante toda su vida y por muchos años, que los controlaban de esa manera. Ellos con ese espíritu nacionalista empiezan a ver con malos ojos la intervención de la Iglesia y del Papa en los asuntos internos de cada país. Por lo tanto, cuando Martín Lutero, por ejemplo, decide enfrentarse al Papa y al clero de Roma, sus compatriotas, la mayoría de sus compatriotas, lo apoyaron. Por eso, para esta época, Federico, el elector de Sajonia, declaró a Lutero como un gran defensor de su nación, de su estado. Y definitivamente, de no haber sido por ese espíritu nacionalista que reinaba en Alemania, ese deseo de ya no más el control de Roma y el Papa en nuestros asuntos, definitivamente, y de no haber sido por esa protección, Lutero había muerto en la hoguera después de haber dicho que no quería nada que ver con la iglesia de Roma y quemar la bula papal que lo amenazaba. Otro aspecto importante como fuerza precursora de la reforma fue la invención de la imprenta. El Renacimiento, la época del Renacimiento se caracterizó por grandes e importantes inventos. La brújula revolucionó la navegación. Johann Gutenberg en Alemania revolucionó el arte de la imprenta con la invención de los tipos móviles. Y su invento ejerció una influencia tremenda sobre la reforma, ya que una de las primeras obras que se imprimieron usando el nuevo método de impresión de tipos móviles precisamente fue la Biblia. De hecho, todavía hay un ejemplar de la Biblia de Gutenberg en el museo para que todos la vean. Hasta ese momento, hasta el momento de la invención de la imprenta, los ejemplares de la Biblia eran muy caros, costosos y muy raros. No todo el mundo tenía una Biblia en su casa. Antes de Gutenberg ya sí existía un sistema de impresión, pero era muy primitivo. Y los ejemplares de la Biblia eran muy raros en forma de códice o de libro. Y eran tan costosos que solamente se encontraban en las iglesias y bibliotecas. Y estaban encadenados para que no se los robaran. Pero gracias al nuevo invento de Gutenberg con los tipos móviles, ahora la Biblia se podía imprimir en cantidades inimaginables. La primera edición de la imprenta de Gutenberg fue de 200 ejemplares de la Biblia y la segunda, en tiempo muy corto, relativamente corto, fue de 300. Desde entonces, la Biblia ha continuado publicándose edición tras edición. Es increíble cómo la imprenta impactó fuertemente para que cada habitante de la Europa del siglo XVI, si lo quisiera y pudiera leer, tuviera un ejemplar de su Biblia, de la Biblia en su casa, de la palabra de Dios. El argumento principal de los reformadores era que la autoridad mayor sobre el dogma y sobre la práctica de la Iglesia y todo lo que ellos hacían debía estar basado no en la tradición, no en el Papa, no en los concilios, sino en las verdades de las Sagradas Escrituras. Los reformadores, escuche esto, insistían en que la Biblia debía leerla cada persona y por lo tanto debía traducirse de los idiomas originales
a los idiomas populares, alemán, inglés, español. Por eso cuando Lutero hizo su traducción del Nuevo Testamento al alemán en la imprenta de Johann Gutenberg con tipos móviles, ya había sido necesario que se publicaran tantos y tantos ejemplares porque la gente estaba ávida, ansiosa de leer la palabra de Dios en su propio idioma. Lo mismo sucedió con las versiones en español de Reina Valera y las traducciones al inglés de William Tyndale y otras al italiano. Pero fue la imprenta, el instrumento que se sirvió Dios, yo lo diría así, para multiplicar no solo los ejemplares de la Biblia, pero mire, escuche también libros, tratados, folletos, panfletos que los reformadores escribían para denunciar las verdades y denunciar también la iglesia. Así de que en estos panfletos se exponía también la posición doctrinal de los reformadores. Por ejemplo, los 95 tesis de Martín Lutero fueron también impresas allí en la imprenta de Johann Gutenberg. Y en menos de 3 meses, todas las tesis de Martín Lutero habían sido expuestas por todo Alemania. Señor les bendiga. Este es nuestro segundo video. Muchas gracias.